Pues la mejor manera de prevenir el SIDA es no tener encuentros del tercer tipo. Ay, la tía, tu lenguaje. Para empezar, el SIDA no se transmite, sino el VIH, o sea, el virus de inmunodeficiencia humana. Es lo mismo y por eso deben de mantenerse castos. La tía no es lo mismo. ¿Y cómo pretendes decirle a la gente que no ejerza sus derechos como el derecho al placer? Ahora resulta que pecar es un derecho. Por eso están pasando tanta catástrofe. Ay, la tía, las infecciones pueden pasar. O sea, no son un castigo y muchísimo menos un castigo divino. Pues cosas peores se verán en el final de los tiempos. Ya lo dice los escritos. Ay, la tía, el placer tan bonito que es. Tus ideas moralinas no tienen por qué ser tan intrusivas en las demás personas. Vete a checar. Pues yo digo que esas cosas son del demonio. La demonio colorado. Abordamos la sexualidad con información veraz. Verás que te diviertes. Escucha a Monique Salcedo y a Víctor Castellanos en Sexualidad es. Un podcast sobre sexo, Información entretenimiento y diversión. con tus opiniones. Cuéntamelo todo. Noticias. Sex News. Espectáculos. El chismecito. Cultivándonos. En Sexualidad es. Pues, hola, ¿qué tal? Yo soy Monique Salcedo y esta noche me encuentro con... Con Víctor Castellanos, pero además, como ya se habrá dado cuenta usted, tenemos una invitada, a la doctora Maru. Ay, que tu apellido es Gaib. Muy bien, sí, perfecto. Es un poco... Se los vamos a poner para que vean cómo se escribe, porque nos cuesta Por favor. trabajo. Está muy complicado. Y pues bueno, es epidemióloga entre harta cosa y vamos a hablar pues de mucha cosa que tiene que ver con la sexualidad. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Ay, el gusto es todo nuestro. Pues bienvenidos al episodio número 39, en el que hablaremos ya, como bien dijeron, con la doctora Maru, yo ya de Igualada, Ay, sí, por favor, háblenme de ti, por supuesto. sobre estrategias de prevención del VIH y a ver qué más. Se nos pega de tema, no queremos que se nos pegue nada más. También de la miniserie Reina de Netflix, Belinda que besó a 2 mujeres. 2 mujeres y un camino. Bueno, 2 mujeres y una camina. Exacto. Una vereda. Y la canción de Pluto, sin la L de Molotov, Ya por sé. supuesto. Víctor, ¿dónde nos pueden seguir? Ay, por favor, síganos en el Instagram de Sexo en Punto. En el YouTube, Sexualidad es _oficial. También nos puedes seguir en el Spotify, Sexualidad es, así todo de corrido. En TikTok, Sexualidad _es. Y en Twitter es _sexualidad. Así es. Pasemos a nuestra sección de Cuéntamelo Todo, en donde generalmente los invitados nos cuentan el más íntimo secreto que tienen. Doctora, ¿Cuándo por fue favor. su primera vez no que sé. tuvieron el chancro contagioso y todas esas cosas? ¿Cuándo es la No, más ya. reciente vez? No la Serio. última, porque... Víctor, por favor, la doctora es seria y tú estás diciendo tus cosas. No, sí, No tanto. pero Mónica. eso me lleva a decir algo que no tiene que ver con nada, pero así es que de pronto yo estudié sexología y de pronto, o sea, este mito de que si eres sexólogo entonces coges bien rico y seguro que sabes todas las técnicas del placer. Y entonces también ¿Y no? con los médicos de ¿Y pronto no, es... Víctor? Sí, yo sí cumplo el estereotipo, pero no Todo todos. el mundo. Quemándose. Pero de pronto ok. también se piensa, ¿no? Como de, eres médico, ¿cómo te enfermaste? ¿No? Es como de... Claro. O sea, soy médico, no sé mi diosa, no soy Thor. Sí, y uno no está exento pues de absolutamente nada, ¿no? Por ser médico, por ser lo que seas. Exacto. Pero sí Y creo lo único que no se pega es la belleza. Ay, Y la tristemente. inteligencia. ¿Tampoco? Por osmosis. Pues No, o sea, sí podemos aprender de la gente, pero hay gente que no aprende. eso también es verdad. Y pues entonces nos vas a contar todo, doctora Maru. No, fíjate que yo siento, les debo de confesar, que hay temas muy llegadores. O sea, que la gente sigue mucho. Por ejemplo, tenemos un programa de sexo anal que, o sea, tiene una éxito. O sea, es nuestro programa más, o sea, tiene... O sea, tanto en Facebook, en donde sea que lo subamos, así tiene un montón de likes y así, ¿no? Y el video, nada más el video en YouTube tiene como 6,000 vistas. O sea, y los otros en promedio como 100, Wow. algunos 30, algunos 50 y ese tiene harto.
Y me parece que la prevención de ITS como que se vuelve un punto, un tanto como un lugar, pues sí común, pero además un tema que no es tan como que a la gente como que yo creo que esto no está el ¿qué? ¿No? Y entonces eso tiene que ver un poco con que tampoco hubo tantas respuestas de las preguntas que les hicimos, pero que nos respondieron. Por ejemplo, nos comentaron como estrategias de prevención del VIH que conocen está la barrera bucal casera. Esa fue una de sus respuestas, doctora. ¿Usted qué estrategias de prevención del VIH? Es que también me parece, un poco ligándolo a lo que dice Víctor, que de pronto hay tantas campañas contra solo el VIH que ya se volvieron tan comunes que solo es usa condón y usa condón y usa condón, y no es como de no lo usen, pero ya como que se pasan de largo, ¿no? Y pareciera que es la única infección que existiese y que la gente ya se siente también experta en eso, que ya no los pela, sinceramente. Sí, la verdad es que lo dices muy bien. Históricamente quizá lo que más miedo le tiene la gente es al VIH, pero existen otro montón de infecciones de transmisión sexual que van desde las que se transmiten pues por el simple contacto, ¿no? Que ni siquiera es necesario que estén involucrados fluidos y demás, a las que sí se requiere. Entonces por eso quizá le ponemos más atención a esas. Pero hoy en día, y seguramente vamos a tocar el tema más adelante, existen un montón de estrategias en concreto para prevenir el VIH. Y si me preguntas a mí, al tener esta disponibilidad de herramientas hoy en día, por supuesto es muy bueno tenerlas, pero la gente sí se ha confiado y ha dejado de utilizar el preservativo, que finalmente sí sigue siendo el método, pues sí, más efectivo para prevenir todas las ITS en su conjunto, ¿no? Aunque se puede hablar de todas ellas por separado. Y hablando de la barrera bucal casera, pues son métodos de barrera similares al preservativo en los que se coloca pues algún otro material, pero la verdad es que lo que está medido es la eficacia del condón, del de látex con lubricante, base de agua, etcétera, no la de otros métodos caseros como tal. Entonces pues por ahí se puede colar alguna infección, entonces no sería lo más recomendable, ¿no? Por supuesto. No use métodos piratas, por favor. O sea, puedo hacer un método de barrera con el hule cristal que uso para la cocina o así, esta barrera bucal. Hay quien lo usa, por supuesto, pero no es lo más recomendable, ¿no? Puedo partir el condón. Eso sí es más posible. Ay, sí. En otras entrevistas nos lo han dicho, Víctor Castellanos. Sí, vaya, de no usar ninguna barrera a hacer eso, por supuesto, pues algo prevendrá, ¿no? Pero este índice de eficacia del condón el que está medido es cuando lo usas desde el principio hasta el final de la relación sexual, con el condón entero, bien colocado, etcétera, ¿no? Entonces de ahí si vas restándole como tiempo o no está la barrera completa o no hay suficiente lubricación, pues va bajando un poco la eficacia, entonces va habiendo más riesgo de que por ahí se cuele alguna infección. O esta práctica, me acordé ahorita creo que se llama Stalting o Stalting, algo así, que es como que se quitan el condón mientras la persona no se da cuenta que es decir, yo digo, no me gusta usar condón, y la otra, no es que yo sí, siempre. Ajá, hacen ¿no? trampa, pues. Y entonces, o sea, están pues en el acto y se lo quitan. Sí, y esto es un peligro en realidad porque si bien es cierto que en el caso de VIH, hepatitis B, hepatitis C, de estas que decíamos que se requiere que haya eyaculación, ¿no? Para que haya infección, pues se requiere entre comillas, porque evidentemente si hay eyaculación, pues el semen contiene los virus, hepatitis B, hepatitis C, VIH, en gran cantidad y entonces es mucho más fácil. Pero hay que saber que también el líquido preeyaculatorio, que es este poquito que sale en muy poca cantidad antes de la eyaculación, exactamente, durante toda la relación sexual, ese mero. Víctor que sabe, oye, Víctor, es experto contrólate, Tiene por un sabor, favor. se quede sin sabor. Sin sabor o incoloro, inoloro, casi como agüita. No, este líquido que lubrica está presente desde el inicio de la relación sexual, no requiere eyaculación y contiene, sí es verdad que la cantidad es muy, muy, muy poquita, pero puede contener virus de hepatitis B, hepatitis C y también VIH, y eso no mucha gente lo sabe. Entonces piensan que el salirse antes o eyacular fuera o los que hacen trampa, pues es un método seguro cuando no lo es del todo, ¿no? Sí, ni para prevención del embarazo. Del embarazo, ¿no? Pero es que se vino afuera, pero es que me cuida, porque ¿no? El coito interrumpido no sirve para nada, ni para prevenir embarazo, ni para prevenir algunas de las ITS como son estas que mencionamos, ¿no? También hay quien respondió que orinar después de una relación sexual. Ese es su método de prevención. Como para prevenir.
Pues no, la verdad es que tampoco. O sea, sí puede limpiar un poquito la vía urinaria, ¿no? Pero de eso a que sea un método eficaz para que se barran todas las bacterias y virus probables, pues la verdad que no. Ojalá fuera tan sencillo. No existiría tanta ITS. Entonces, por supuesto puede barrer un poquito, pero no elimina los virus y bacterias si ya entraron a la mucosa anal o ureteral, ureteral en este caso, que es por donde se orina también, ¿no? Sí, tristemente no. Pues sí, no estamos para decir China libre, ¿no? Y dejemos de usar el preservativo, o sí por ratitos. Hay tanta cosa y ahora tanta enfermedad emergente que por supuesto hay que, o pienso yo, ejercer la sexualidad de manera libre, pero informada, ¿no? Ya sobre la advertencia no hay engaño. Claro, y Y responsable. también, sí, por supuesto responsable, pero en primer lugar por ti, ¿no? Y ya después, pues si tú eres responsable con tu sexualidad, seguramente también estás protegiendo a los demás, ¿no? Claro. Por ejemplo, también la gente nos comentaba que no conocen estrategias novedosas para prevenir el VIH. ¿Hay estrategias novedosas para prevenir el VIH, doctora? Sí, bueno, depende de cuándo hablemos que son novedosas, porque la verdad es que... Así son de 1948. Ay, sí. Cuando ni existía el virus. Exacto, ahí todavía ni había VIH, que sepamos, porque en una de esas sí, ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Vete a saber, podríamos hacer otro programa entero del origen del VIH, Ya sé. y es todo un tema, Que pero... a mí me causaba mucho conflicto cuando decían, es que viene del mono, ¿no? Y yo, ¿pero cómo, no? Y de pronto es que el coronavirus viene del murciélago. Y yo, ay, Ah, bueno, pues ya lo entendí todo. ¿qué te digo? O esta cosa de la Viruela. La viruela, viruela. ¿no? Que también la transmiten los roedores o algo así, ¿no? Sí, hay muchas enfermedades justo emergentes y el VIH es una zoonosis, se llama desde el punto de vista médico, que saltan de los animales a los humanos, porque justamente los humanos pues nos debemos respetar muy bien los límites de la naturaleza. Entonces claro que a todos nos ha pasado por la cabeza de ¿cómo? ¿Los humanos tuvieron relaciones con los monos? Pues no dudo que alguno por ahí, pero la verdad O es se que no comieron es... al murciélago. Exacto, la verdad es que no hay que tener relaciones sexuales para que al entrar en contacto con especies salvajes, estos virus muten, ¿no? Y salten las barreras interespecie. Entonces ese fue el caso del coronavirus y el caso del VIH, pues nada, no es nuevo y sigue sucediendo. En África y en otras regiones siguen como manipulando, comerciando, comiendo carne de mono, sangre de mono, etcétera, cazando monos. Entonces entran en contacto o entramos con un montón de bichos, ¿no? Que originalmente pues no debiéramos ser susceptibles a. Aquí tenemos el cisticerco, ¿no? Y bueno, un montón de cosas que... Por más. Que yo sí creo que debo de tenerlos encapsulados. No como tantas carnitas, pero... Pero vemos. Pero, Luego ajá, te mando un no que- estudio ahí, te digo que te hagas. Ajá, ay, no. Otras personas refirieron que no consideran que... Ay, perdón, ni siquiera te dejamos contestar sobre Ah, de los métodos novedosos. Sí, yo ya... Voy a creer me Víctor fui con el Castellano, qué cisticerco. Bueno, de métodos novedosos, yo creo que aunque no es tan novedoso, porque la verdad es que llevamos mucho tiempo usándolo, mucha gente todavía no lo sabe y es que no existía en México de manera disponible para como la población abierta. Claro. Y estamos hablando del PrEP, el famoso PrEP. Entonces, PrEP, por sus siglas en inglés, significa profilaxis preexposición. ¿Y qué quiere decir esto? Pues justamente es el uso de dos medicamentos que se usan originalmente para tratar el VIH, pero esta es una combinación de dos, no de tres, y en una sola tableta, que las personas que están en un riesgo sustancial de adquirir VIH pueden tomar de manera preventiva para que no les dé, ¿no? Entonces esto es algo que de verdad hoy en día mucha gente no sabe que existe. ¿Por qué? Porque antes solo lo utilizábamos para casos muy concretos, ¿no? La mujer embarazada que era negativa a VIH, pero su pareja heterosexual, hombre, vivía con VIH y entonces teníamos que evitar la infección en el bebé, pero la mamá es quien se lo transmite al bebé. Entonces necesitábamos que la mamá se mantuviera negativa a VIH, aunque el esposo viviera con el virus. Entonces así fue como empezó el uso de PrEP, pero actualmente la verdad es que en la Ciudad de México y en varias partes del país sí se ha ido avanzando mucho en este sentido. Ya se encuentra disponible también para personas en riesgo, llámese hombres que tienen sexo con hombres, personas trans y por supuesto personas heterosexuales en situaciones distintas y diversas de riesgo, ¿no? Entonces esto es una muy buena noticia y que sepan que está disponible ya en el programa de la Ciudad de México, es decir, en las clínicas Condesa. Y pueden ir a... Por supuesto, pueden ir a solicitarlo. Si tienen IMSS o ISSSTE.
En el caso de IMSS o ISSSTE, lo ideal, lo primero es ir a su clínica del IMSS o ISSSTE porque algunos ya empiezan a darlo. Sí. No sabemos Lo ideal es ir para que exactamente. se los nieguen. No. Y luego porque- llevan a Clínica Condesa para que les digan que sí. No, la verdad es que algunas clínicas del IMSS y del ISSSTE todavía no se sabe bien cuáles, ni es que exista un listado oficial, pero ya lo empiezan a dar. Entonces, vale la pena, si tienen derecho a audiencia, preguntar en sus clínicas y si no, esperemos que no se los nieguen. Pero si no hay PrEP todavía disponible, pueden ir a Condesa a solicitarlo. Por supuesto, se hacen una serie de preguntas, una evaluación del riesgo y se evalúa con una prueba de sangre muy sencilla la función del riñón para ver que todo esté bien y, por supuesto, que la persona no viva ya con VIH, porque en ese caso pues no requiere PrEP, Ok, requiere es otro rápidamente enlazar a tratamiento, ¿no? Ok. Claro. Pues gracias. Y ahorita generalmente está en la Ciudad de México, solo. Ya también en otras partes de la República se empieza a dar. Generalmente estas cosas entran primero a ciudades más grandes, el caso de Guadalajara, Puebla, Monterrey, pero Ok. ya debe estar disponible al menos en situaciones de veras de alto riesgo, en lo que se generaliza más su uso. También en los capacites, que son estos centros ambulatorios que atienden VIH y ITS en los estados. estados. Así es. Muy bien, pregunte. También nos contestaban nuestros sex escuchas que no consideran que haya alguna infección de transmisión sexual más grave que otra. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? Ok. ¿Quién sabe? Pues mira, la verdad es que hablar de términos de gravedad, pues vamos viendo a qué se le llama grave, ¿no? Si hablamos hace, no sé, todavía 10, 15, 20 años, sin duda quizá yo hubiera respondido que el VIH, ¿no? Claro. Porque pasó en realidad de ser una enfermedad mortal a hoy en día ser una enfermedad crónica. Y la realidad es que la persona que llega a tiempo a diagnosticarse y que sigue su tratamiento, lo que sí el tratamiento es de por vida, desafortunadamente todavía no encontramos la cura para el VIH, pero obviamente se siguen todavía muchas líneas de investigación. Entonces, quien se diagnostica a tiempo y se trata, pues sí, hasta hoy en día de por vida, no tiene por qué morir de ninguna causa relacionada a VIH. Okay. Entonces, hoy en día ha cambiado muchísimo el panorama, es incluso más fácil de controlar con menos medicamentos, da menos complicaciones a largo plazo que la diabetes o la presión alta, el VIH. Eso hemos llegado. Entonces, hoy en día creo que hay que, pues por decirlo de alguna forma, tenerle más miedo o ponerle más atención quizá a la hepatitis B o C, porque a veces pasan desapercibidas y no dan mayor lata y es un hallazgo que encontramos en algún estudio de laboratorio, pero otras veces, aunque son afortunadamente la minoría, pueden evolucionar estas hepatitis hasta cáncer de hígado o cirrosis hepática, ¿no? Y en algunos casos hay cura, ¿no? Cada vez avanza más la ciencia, pero no en todos. Y en el caso de las otras ITS, es decir, clamidia, gonorrea, la misma sífilis, pues la verdad es que se curan con antibióticos. No que no puedan tener complicaciones o que sea padrísimo andar en la vida con sífilis, pero sí se curan con medicamento antibiótico inyectado o tomado. Entonces, vaya, siguen siendo, entre comillas, pues más fáciles o menos problemáticas. Pero bueno, en cuestión de VIH se ha avanzado un chorro, en hepatitis también ahí vamos. Y el mensaje es seguirse protegiendo, no minimizarlas, pero tampoco vivir con miedo, ¿no? Ok. De pronto me surge, o sea, por ejemplo, la sífilis pues se cura, ¿no? Con una inyección de penicilina. Con varias. ¿Y cómo es que no se ha erradicado esta infección, que sí se cura, ¿no? Y eso, ¿cómo lo podemos llevar como un aprendizaje para atender la pandemia del VIH, ¿no? O sea, porque claro que así como ahora le tenemos tanto respeto, por decirlo de alguna forma, al VIH, en algún momento, o sea, la gente se moría, ¿no? O sea, de sífilis. ¿Y qué? O sea, ¿por qué es que, por ejemplo, si es una infección que tiene cura, no se ha erradicado? ¿Y eso qué nos diría, ¿no? Como del VIH. Pues sí, son muy distintas en su funcionamiento, ya que el VIH pues, es un virus y es un virus muy complejo, tan mutagénico, que hoy en día pues, todavía no hay vacuna, ¿no? Ahí vamos, pero todavía no hay vacuna. En el caso de la sífilis y otras infecciones de transmisión sexual que son de tipo bacteriano, pues se curan sin mayor problema, como acabas de decir, con inyecciones de bilivulgar penicilina. El tema de por qué sigue habiendo sífilis y además está aumentando en el contexto del uso de PrEP, es que la gente sigue sin usar preservativo. Entonces, para ciertas enfermedades virales tenemos hoy en día PrEP, ¿no? Que nos mantiene protegido con la toma diaria si estamos en alto riesgo exponiéndonos al VIH.
Pero las infecciones bacterianas no se pueden prevenir antes de que te den. Entonces no hay una profilaxis para sífilis, ¿no? Entonces el tratamiento lo damos, o damos profilaxis ya que hubo una práctica sexual de riesgo, pero para gonorrea, clamidia y VIH, pero para sífilis no existe, ni tampoco una preexposición, como en el caso de VIH. Entonces, esa es una razón de que pues, es curable. Justamente la gente, porque ya hay PrEP, ha dejado un poco de usar el preservativo, entonces están aumentando, resurgen estas enfermedades, que ciertamente antes avanzaban a sífilis secundaria y terciaria, y la gente se podía morir de neurosífilis. Entonces, hoy en día no llegamos a eso porque la mayoría se diagnostican. Pero la otra razón por la cual no se acaba es porque igual mucha gente no se siente en riesgo o pasa desapercibida la primera lesión de la sífilis, que es el famoso chancro. Muchas veces no se ve, aunque se dice que siempre ocurre. Entonces no te vas y no te haces pruebas y entonces sigue transmitiendo y es como siempre pues la cadenita de contagios. Claro. Entonces la invitación es como siempre, ¿no? Los servicios que detectan VIH, generalmente al menos los servicios que son de salud pública, las clínicas Condesa, los Capacits, el mismo IMSS e ISSSTE, generalmente ofrecen también pruebas de detección de sífilis, hepatitis B y hepatitis C. Entonces yo creo que el mensaje es vayan por su combo de pruebas. Si ya se van a testear para una, pues aprovechen del mismo piquete, pues háganse todas las pruebas de ITS correspondientes, porque más no es raro que cuando adquieres una pueda haber entrado 2 o 3 ITS y pasen desapercibidas si es que no dan síntomas por un tiempo largo, como suele ocurrir. El paquete lo lleves. Exactamente. Con papas grandes. Por 10 pesitos. Quiere hacer grande su refresco. Que no te van a sacar tantísimos tubos de sangre, ¿no? No, o sea, generalmente son 1 o 2 tubitos, depende del tipo de pruebas que quieras, pero suelen ser 1 o 2 tubitos. Para muchas cosas tenemos pruebas rápidas y, por supuesto, si alguna de estas pruebas rápidas sale reactiva, le decimos, no positiva, porque no está confirmada, de la misma muestra se hace la prueba confirmatoria y en un máximo, las más complejas, de 5 días, resultados confirmatorios. Pero hay muchas cosas que podemos detectar, por supuesto, con pruebas rápidas que tienen una sensibilidad y una especificidad muy alta, mayores del 95-96%. Y son, por supuesto, servicios gratuitos en clínicas Condesa y Capacits. Entonces, pues vayan. Y por ejemplo, si van a la clínica Condesa y no te piden una constancia de que no seas ni derechohabiente de alguna otra cosa, o sea, tú sugieres que vayan primero para ver. Sí, por supuesto. Y llegan al módulo y les dicen, pasa y así. Sí, los servicios, al menos de detección, es decir, de pruebas de VIH y ITS en las Condesas y en los Capacits, son universales. Es decir, cualquiera, aunque tenga derechohabiencia, puede ir. Incluso si resulta alguien positivo a VIH o alguna otra cosa que requiera ya atención y tratamiento, en la Condesa se le hace una primera valoración inicial, o sea, sí pasan con el médico, se le hace una consulta a fondo en forma y se manda ya con referencia al IMSS o al ISSSTE, lo cual también nos gana tiempo, claro. En vez de hacer todo el caminito de ceros en el IMSS o en el ISSSTE. Entonces también tenemos ese mecanismo para referir a las personas y cualquiera puede ir. Claro, porque lo importante es como empezar tratamiento. Exacto. Lo antes posible. No hay nada tan valioso como el diagnóstico y el inicio oportuno de tratamiento. Eso cambia radicalmente el pronóstico de una persona, ¿no? En el caso concreto del VIH y hepatitis B y C también. Y no hay límite de edad. Sí, no hay límite de tiempo. De 2 a 3 caídas. Exacto. Sin límite de tiempo. ¿Cada cuánto se recomienda hacerse estas pruebas? Y también quisiera preguntarle, doctora, pues a mucha gente luego le da pena. O sea, le da pena como de no me vayan a ver y luego qué tal si el vecino me está ahí espiando y vayan a pensar que me ando haciendo pruebas. ¿Cómo es este proceso de confidencialidad y todo este asunto? Yo creo que en primera hay que quitarnos todo mundo el estigma, ¿no? O sea, el VIH y cualquier infección de transmisión sexual nos puede dar a todos. Hablamos mucho de prácticas de riesgo, ¿no? En este ámbito, pero ¿qué es una práctica de riesgo? Existir es casi. práctica. Hoy en día respirar, hoy el monkeypox, ahorita con el COVID, sí. Respirar es práctica de riesgo, ¿no? Exacto. Ciertamente en prácticas de riesgo hay todas las prácticas sexuales donde hay penetración, ya sea oral, vaginal o anal, sin condón o algún otro método de barrera, que hoy en día de barrera solo hay condón, es una práctica de riesgo para cualquier ITS. Más fácil que se transmita una sífilis o un herpes con el puro contacto a VIH, hepatitis B o C. Pero si esas vamos, cualquier práctica sin condón, con penetración, ya es de riesgo. Claro. Entonces, todos estamos expuestos y ya basta de estigmas y de ideas estúpidas arcaicas que no nos sirven a nadie y que lejos de ayudar, pues siguen contribuyendo a la discriminación, al estigma, y esto a su vez impacta a que la gente justamente no vaya a los servicios que se encuentran ya súper disponibles de detección, atención, tratamiento y prevención, ¿no?
Entonces, empecemos por quitar el estigma. En segunda, el proceso, como dices, es muy sencillo y confidencial. Cualquiera puede ir al módulo. De hecho, antes, hace mucho tiempo, se pedía identificación oficial. Ya se ha quitado eso. Sí, ahora ya se puede Con cualquier identificación. falsa. No, pero ya no tiene que ser la oficial. O sea, se han quitado algunas barreras burocráticas. O sea, ya puede ser la credencial de estudiante. Puede ser cualquier credencial. Pero a partir de cierta edad. En general atendemos ¿La a del INSEE adultos. también? Por supuesto, la LINCEN también. Ese es otro, puedo tocar rápidamente ese Por punto favor. así de volada. Los adultos mayores no tienen percepción del riesgo y la gente a su alrededor tampoco. O sea, perdón, pero no por Y la ser... lubricación baja con la edad. Por supuesto, sin y la el sistema lubricación inmune también ya está baja. inmunosenescente, se llama por la edad, y no funciona tan eficazmente. Y entonces uno cree que a las personas de la tercera edad luego pues no les puede dar VIH o ITS. Y les andan investigando diabetes, cuánto cáncer, por todos lados, leucemia. Háganles una prueba de VIH, ¿no? Sí, Pero porque también se luego a cree los... que ya no tienen relación, que Claro. ya tienen vida sexual activa. Y tienen vida sexual activa como cualquier otro. Entonces, justo, a todos nos puede dar. Claro. Entonces, bueno, pueden ir cualquier edad. Menores de edad sí pueden ir, acompañados, por supuesto, de un adulto, excepto si ya tienen 16 en adelante pueden ir solos. También se ha tratado de quitar estas trabas. Sí. Y si es un poco más joven, bueno, que llegue, lo diga en el módulo, y hay, por supuesto, servicios de apoyo y vemos qué se puede hacer por ellos. La idea es justo quitar Que trabas vayan. y detectar, exacto, no poner más barreras burocráticas. Entonces, bueno, por supuesto, se les apoya de muchas maneras. En el módulo dice nada más que quieren las pruebas de detección de VIH o alguna otra. Por supuesto, se les ofrece el, ¿cómo le pusiste, Mónica? El pa' que te lo lleves. El pa' que te lo lleves completo. Y te digo, se ha quitado mucho esto de identificación oficial, acompañado de alguien forzosamente. Y entonces nada más con su nombre se hace un registro. Evidentemente hay que ligarlo a un nombre, sino luego cómo Claro, entregamos sí. resultados. Pero el resultado se entrega en persona solamente al que vino a solicitar la prueba y a nadie más, ¿no? Y, por supuesto, es un entorno en el que hay asesoría de pares, personas que ven con VIH, hay consejeros especializados. Si se detecta una persona con VIH y ya sus defensas están bajas y o ya tiene síntomas, el mismo día pasa con el médico. Es decir, hacemos una serie de cosas, al menos en las Condesas, y se ha tratado de replicar el modelo en los Capacits, para tratar justo de que en la primera o en las primeras visitas se abra expediente, se hagan laboratorios, pase ya con el médico y entonces se agilicen los tiempos y se quite justo este estigma de que si bien no pasa nada, te acaban de detectar con VIH, es una enfermedad hoy en día crónica y tratable, lo único que necesitamos es empezar a tiempo y que no dejes el tratamiento, ¿no? Ya. Y no sé si nos quieras contar rápidamente. Sobre el expediente clínico de en Víctor 30 Castellanos. segundos, ¿qué tengo? ¿Qué salió en mis pruebas? Además de la cisticercosis. Además de los cisticercos con calcio en mi cerebro. No, no es cierto. No, es sobre estos estudios que también se realizan, que México es parte para... que se está ensayando, pues. ¿De los ensayos clínicos de vacunas? Ajá. Sí, claro. Pues digo, hoy en día todavía no podemos adelantarnos ni aseverar nada, pero sí es motivo para estar, como no, emocionados y para compartir. Para estar cogiendo como locos. Para Chile libre. No. Tampoco. Por eso tenemos una epidemia de sífilis, clamidia, gonorrea. Pero con protección, yo no dije que a pelo. No, con todas las herramientas de protección que hay a la mano y las que cada quien quiera usar. Lo que yo digo es siempre con conocimiento de causa. Vamos Claro. informando y saber dónde acudir en caso de haber estado en riesgo o de adquirir alguna Pensé que a dónde acudir para ¿A qué? Coger ponerle. mucho. Para coger a pelo. No, yo no dije No, eso. no a pelo. Solo mucho, O sea, dice. bueno. Mucho, harto. No, justamente se ha hecho investigación tendiente a encontrar una vacuna para el VIH desde hace 40 años que esto empezó. No se había avanzado tanto y todos los ensayos clínicos o estudios fracasaban sin llegar a la fase 3, que es la última fase de investigación clínica. Entonces, finalmente, después de muchos años, se logró que un ensayo clínico llegara a fase 3. El estudio se llama Mosaico y lo pueden buscar en internet, nada más métanse a las páginas oficiales o a la página de ensayos clínicos tal cual, pero la información es pública y está disponible. Y estamos muy contentos porque es la primera vez que la red de ensayos clínicos de HBTN, que es parte de los Institutos de Salud de Estados Unidos, invitan a México a participar en un estudio de este calibre, ¿no? Va a empezar en vacunas y en segunda en vacunas de VIH, que es, repito, el primero que llega a esta última fase, y en tercer lugar, que es el primer protocolo grande como tal, que tiene un corte comunitario, de lo cual tú nos podrás, por supuesto, hablar mucho más que yo, pero es la primera vez que se involucra de esta manera
a la comunidad, ¿no? En este caso LGBTI. ¿Por qué LGBTI? Porque hacer la población más afectada históricamente y las poblaciones clave en los países donde se lleva a cabo mosaico, pues obviamente es a quien se le quiere ofrecer primero si es que esto funciona. Entonces tiene un corte comunitario el que se involucra muchísimo la comunidad y se trata de eso, de acercar cada vez más la ciencia justamente a las personas que quizá no se dedican a esto, ¿no? Y en materia de vacunas se ha avanzado muchísimo, de modo que hoy vamos como a la mitad de este ensayo clínico que está proyectado para acabar en el primer trimestre de 2024 y que justamente trata de encontrar una vacuna preventiva contra el VIH. Se han hecho miles de intentos, pero ninguno había llegado a fase 3. Entonces, aunque sí, estamos, como digo, muy entusiasmados y aunque es pronto porque vamos un poquito más allá de la mitad, pues ciertamente tenemos motivos para celebrar. Y es que hubo hace apenas menos de 2 meses un análisis de la gente que revisa la seguridad y la eficacia del producto de investigación, porque no se le puede llamar vacuna, todavía está en investigación, pero que han mostrado los resultados parciales que se tienen hasta ahora, que todo va bien y podemos continuar con la investigación. Entonces, bueno, yo creo que sí es motivo al menos de estar entusiasmados, ya que es algo sin precedentes, que vayamos a la mitad de un ensayo fase 3, y yo creo que es súper necesaria ya esta vacuna. Necesitamos una generación libre de VIH, pero ya, y que sea también pues, el camino para encontrar otras que no se han encontrado, y que también, esto es algo súper interesante, que ya con esto me callo, pero me preguntaban algunas personas, participantes también del estudio, ¿por qué las vacunas de COVID se pudieron hacer tan rápido, no? En primera, por la emergencia sanitaria, era una cosa que mataba a muchísima gente muy rápido, no que el VIH no, pero como sabemos tiene un curso más crónico. Y en segunda, porque se utilizó muchísima de la tecnología y de las plataformas que existía, que se estuvo usando para la vacuna de VIH y que no funcionó para el virus del VIH, pero que para el virus del COVID sí. Entonces se utilizó como años de avance que se tenían en ensayos clínicos fallidos del VIH y que finalmente pues, se usó lo que ya se había avanzado para el COVID y que pudo también entonces sacarse la vacuna mucho más rápido, ¿no? Entonces sí, que también es como todo se une. Restricciones que otras vacunas sí como que tienen y todo, pero para el COVID dijeron cómo van, ¿no? Y por eso pues sí, por la hasta emergencia. después de que ya están aplicadas a miles de personas, la FDA apenas está viendo si funcionan o no, cuando eso por lo regular no pasa. No pasa, y ojalá también sirva para quitar barreras, igual trabas administrativas, de agencias regulatorias a otras vacunas como esta, ¿no? Ay. Pues bueno, doctora, la invitaremos cuando... Así en el primer trimestre de 2024. No, pues desde antes para que nos vaya contando cómo va avanzando. Cómo va el avance. Si gusta quedarse con nosotros, vamos a analizar un par de notas y queremos que también nos dé su opinión sobre la sexualidad y todo. Necesitamos la opinión de una epidemióloga. Pero si aquí están los expertos. Pero sí, encantada me quedo. Muchas gracias. Listo. Procuramos, no tardamos. Por ejemplo, en nuestra sección de Cultivándonos, pues ya salió la serie de Reina de Netflix, que es de un hombre que además de ser exitoso diseñador, de vez en cuando actúa en un show drag. Como una especie de cabaret, recibe pues la carta de su nieta diciéndole que su hija, a quien nunca ha visto, necesita un trasplante de riñón y él es un posible donador. El personaje principal es gay, es drag, diseñador y tuvo pues ahí su canita al aire en algún momento de su vida y de pronto pues solo le toca viajar justo ahora para a un pueblo pequeño para conocer a su hija y ahora su nieta para este posible trasplante. ¿Cómo ves, Víctor Castellanos? ¿Se te antoja ver esta serie? Se me antoja mucho. Pues yo pensé en Juanga, por ejemplo. Porque un hombre gay que tiene... ¿Cuántos hijos tiene Juanga? Bueno, tuvo. Que empede mi Juanga. Creo que 3, ¿no? 3 y uno adoptado o algo así. No, luego le salieron como 6 o 7 de y entre luego los varias naturales. actrices han declarado que sí tuvieron sus que veres. Que se supone también, digo, yo ya me fui así al chisme no barato, Correcto. pero que por ejemplo ves que se enemistó con Rocío Dúrcal en una época de su vida y dicen que era porque como que le coqueteaba al marido de la Rocío, ¿no? No sé, esto ya es chisme de bien de lavadero, ya estamos... Exacto, y te pregunto otra cosa, gracias. Pero pues me parece que a mí me gusta mucho esta miniserie que tiene 4 capítulos porque la actuación del actor es impecable. Me recuerda mucho a esta otra que también hablamos de aquí hace unos meses, que es algo del cisne, como el baile del cisne o algo así.
Y también era como un actor que era como estilista y también le gustaba como mucho el Lo fashion drag. style y así. Entonces estaba, o sea, me recuerda mucho como que tiene similitudes, pero está muy buena. A mí me gustó la historia. Así es que vaya a verla. Sobre todo, fíjate que salieron los resultados de la Endosir, que es esta Víctor, esta ¿cómo brinca de un encuesta. tema a otro, doctora? Ya sé, Discúlpelo, estoy así loco. es. Pero justo es Eres que multitask. ahí decía de cómo es que las personas como de 15 a, no recuerdo, a 25 años, algo así, como que representan el 15% de la población LGBT, ¿no? Mientras que el de 60 más es el 0.9%, o sea, ni siquiera el 1%. Entonces, entre las explicaciones que daban los especialistas, los que saben, es como que también es una generación que además de que, o sea, yo creo que muchos no se atreven a salir del closet, como este señor que, bueno, él sí salía del closet, pero tuvo su canita al aire. Pero también que o sea, que fue una generación golpeada por el VIH, ¿no? O sea, como que todas las cosas que hacen para que ese número pues sea tan disminuido. Por eso me acordé por las personas de 60 más y por el personaje principal de esta bonita serie. Así es que ya sabe, vaya a revisar la encuesta, vaya a ver la miniserie. Sí, doctora, también eso justo pensando en esto que comentaba Víctor, de... Yo hago cruces muy locos. Sí, pero diste una vueltezota que había una calle que era innecesaria, la verdad. Me pasé 20 Sí, había pueblos. topes que no eran necesarios. Pero también de estas personas, como usted bien decía, que todos estamos expuestos, porque, bueno, él, pues, al parecer en la serie solo se echó una canita al aire, pero ¿cuántos hombres son o bisexuales o gay de closet y tienen una vida familiar con hijos y todo como si nada pasara? Y son los principales transmisores luego a mujeres de VIH, ¿no? Por supuesto, la verdad es que es súper común y a veces sigue pasando cada vez menos, pero a veces resulta que nadie en la familia sabe que viven con VIH y se diagnostica primero al recién nacido, ¿no? Tiene falla en el crecimiento o tiene un chorro de infecciones neonatales que no se pueden explicar de otra manera, le descartan pues lo habitual y entonces los pediatras neonatólogos pues pedíamosle prueba de VIH. Y sale positivo el recién nacido. Entonces, si el bebé lo tiene, es necesariamente porque lo transmitió la mamá en concreto. Que de la mamá al hijo puede pasar durante el embarazo, en el momento vía placentaria, en el momento del parto o también por leche materna. Entonces, no deberían de darle pecho a las mamás que saben que son positivas a los bebés recién nacidos. Bueno, entonces muchas veces pasa que se diagnostica al bebé y entonces, claro, le hacen prueba a la mamá positiva ni siquiera por aquí sabía, porque es el típico caso de la mujer que se casó con su primero o segundo novio, ¿no? Claro. Que llevan 20 años juntos, Y o bueno, si ha yo sé, sido 10, fiel. 5, ya tienen 3 hijos y a lo mejor es el chiquito, ¿no? Claro. Y de pronto, pues ya ni modo, pues ¿qué pasó? Se hace prueba el esposo o la pareja hombre estable y pues claro, son, como dices, quienes suelen transmitir el VIH a mujeres y las mujeres a los bebés. Entonces, digo, no se trata de andar señalando ni acusando, pero es lo mismo, si queremos romper como la cadena de transmisión, pues, insisto, toda persona que haya tenido una relación sexual sin protección, con más razón si hubo penetración y por supuesto es más riesgoso en la vía anal que la oral, por poner los extremos. Claro. Bueno, pero es cuestión de riesgo y hay que hacerse una prueba, ¿no? Exacto, aunque sea su marido y... Por supuesto, y aunque uno jure y perjure que nunca nada. Decía sí mi lo madre, no confíes ni en tu sombra. Digo, suena gacho, pero la verdad es que Pero descansa muchas el veces borracho. no Ah, se no. sabe. ¿Eso qué? No tiene nada que ver, Víctor Castellanos. Es que rima, siempre me acuerdo. Bueno, pero ha pasado que también una noche de copas o una noche Una loca, noche y no te loca. acuerdas Es que qué es como pasó. esos que dicen Ah, así, es que totalmente. yo si tomo mucho, o sea, si me emborracho, sigo siendo gay. No como otro. No se me quita ni se me... Pues sí, ¿No? pero ¿sabes qué también pasa un fenómeno interesante? En la penitenciaría, las personas privadas de su libertad. Muchas veces en los reclusorios varoniles, pues obviamente son hombres que afuera tienen su pareja mujer y aunque haya visitas conyugales y tal, en los reclusorios, el tiempo que están privados de su libertad, suelen tener relaciones con otros hombres y ni siquiera se perciben como hombres gay. Claro, sí, Entonces, los famosos hombres que tienen sexo con otros hombres. exacto, y no se trata de andar encasillando por encasillar, pero sí de cómo hacer evidente que muchas personas no se perciben en riesgo. Exacto. Entonces, nada, no hay que andar ni juzgando ni encasillando, pero todo mundo hacerse prueba de VIH. Y lo mismo a la gente que se le borra el cassette después de una noche loca o después del uso de chemsex, que cada vez es más común.
Entonces aquí nadie es de, no se droga. Vaya, hay que ser, como decíamos hace rato también con la sexualidad, responsables. Exacto. Entonces, bueno, no te acuerdas, no supiste qué pasó, quién sabe, te hicieron trampa, como el que se quita el También. condón. Bueno, vete a hacer pruebas y ya Exacto. está, ¿no? Más vale. Más vale. Más vale prevenir, sí, y Clínica Condesa y así. Y demás. Todo. Cuéntanos el chisme de esta semana, por favor, Víctor. Ay, pues les traigo un chismesazo, porque ustedes ya saben que Belinda pues tiene la doble nacionalidad, ¿verdad? Es española y es mexicana, entonces ella está en Madrid, porque después de que terminó con Nodal, que también Nodal se supone que ya anda dando el anillo, porque ya se piensa casar, se supone, con la rapera en Guatemala, ¿no? Con esta, Cazzu. digo, con la argentina, Cazzu. Cazzu. Y entonces, bueno, pues él ya se va a casar. Pero bueno, el punto es que Belinda anda en España. Entonces se fue al Pride a Madrid y se besuqueó con dos personajes. Una es Lola Rodríguez y otra es la drag queen estadounidense Valentina. Y pues bueno, ya dijo, el beso sí fue completamente parte de una actuación. O sea, ya lo tenían premeditado. Ay, Que pues estuvimos ensayando como un performance. Lola Rodríguez, trabajé con ella en Bienvenidos a Edén y es una gran amiga. Valentina es respetada a nivel internacional, son dos mujeronas. Y dije, ay, pues vamos a hacer algo especial, vamos a sorprender al público. Y pues al final cada vez que uno sube al escenario, pues es un show. Declaró mi Beli, ¿verdad? Adorada. Yo creo, porque yo la verdad es que, o sea, me puse a googlear un poco, o sea, no fue el notición, al menos. En Madrid les valió un poco. En Madrid yo creo que también les valió, porque, bueno, quién sabe, porque en España sí son como un tanto conservadores, ¿no? La verdad es que Sí. vinieron a O sea, invadirnos de los peores, ¿no? No hubiera venido nadie, bueno, pero había otras opciones. bueno, pues de ahí viene la iglesia católica. Claro, y todo este conservadurismo no es de gratis. Pero yo recuerdo que cuando yo era chico, pues se besó Madonna y Britney. Pero- Eso sí fue un... Pero tampoco tan chico, Víctor, o sea, eso no tiene Creo como que sí, 20 yo años. tenía como 3. Ay, yo- Eras un bebé. Nosotras también. Sí, sí. Pero lo cierto es que también Yo ni había nacido. Madonna y Britney, hace un par de semanas o 3 dimos la nota que se casó Britney Spears por tercera vez, creo. Y se volvieron a dar este beso. Y tampoco fue un escándalo ya, ¿no? O sea, como que cada vez va siendo así como de, se besaron otra vez dos mujeres, ¿no? Y ya, o sea, como que... Es lo de menos. Ya. Tal vez se están normalizando más y qué bueno. El lesbianismo, Pero- la poligamia, el aborto y la prostitución. Todas las anteriores. Es que hablaba una canción, estoy cantando un cachito de una canción de Oscar Chávez Quempede, que también se nos lo llevó la pandemia. Y justamente hablaba del primer Congreso de Mujeres en México y decía así como del el lesbianismo, poligamia, aborto y prostitución. Y ver que todo eso ahora es ¿no? Como Ya sé. sea súper Pero siempre y normalizado. cuando sea con adultos y no porque estemos promoviendo que sea ya con niños. Pero ¿qué pasó con la película de Buzz Lightyear que también platicábamos? De Buzz Lightyear, dice mi tía. Que salen dos personajes besándose y ahí sí se armó el escándalo. Pero el revuelo que han armado por semejante escena, por Dios. Ay, sí, por nada Dios. más 14 países la prohibieron. Nada más. Y lo que hacen es que le dan rating, ¿no? O sea, como... Ellos creen que no le ayudan. Dicen que no hay mala publicidad. Eso sí. Exacto. Pues sí, doctora, ¿qué enfermedades se pasan cuando no se besa? Cuando uno se besa. Sí, ¿qué Porque los infecciones amigos puede no se haber? besan en la boca. Bueno, para empezar. Pues mira, hablando igual como de Infecciones. ITS, como tal, es por supuesto más difícil que se transmitan por sexo oral a por sexo anal o vaginal, pero en el caso concreto de la sífilis, por ejemplo, Es así. sí, si hay una lesión activa en la boca de la otra persona, el famoso chancro, aunque muchas veces no se ve, sí se pasa por besos. Pasa lo mismo si la persona tiene a la bacteria que causa gonorrea o clamidia en su garganta, que generalmente no da síntomas. Entonces también se podría pasar por un beso, aunque es más difícil. Y la que sí es contagiosísima por contacto nada más entre mucosas, llámese oral o de otro tipo, genital, anal, el herpes. Los herpes, o sea, ¿cuántos no hemos tenido fuegos? Ese es el herpes simple Fuego, tipo ¿dónde? fuegos. Aquí. Fuego en mi corazón. No, además, el herpes son los virus estos que dan fuegos, pero también hay un herpes simple tipo 2, que es el de transmisión sexual. Y ese basta con el puro contacto, pues con más razón si hay un beso. El VIH no, la hepatitis B no, la hepatitis C no. Besos, ¿no? Eso es importante decirlo, pero sí hay por ahí un par de casos reportados de transmisión de VIH por sexo oral receptivo.
No hay que Ok. ser alarmistas, el riesgo es extremadamente bajo, y hay que decirlo como es, pero si la otra persona... Le acaban de sacar la muela del juicio ándale. y le eyacularon en la boca. Y la persona que eyaculó tiene mucho virus, una carga viral muy alta porque quizá no está en tratamiento y se acaba de Lo infectar. acaba de empezar ayer. Exactamente, por ahí puede haber infección, ¿no? Ok, para que pienses si va a ser beso de 3. Y por supuesto, COVID. Por supuesto, COVID y la famosa enfermedad del beso que luego adquirimos de chavitos. ¿Ah, sí? ¿De esa sí han oído? No. La enfermedad del beso. El enamoramiento. Te da una faringitis ahí muy fuerte y Ay, puede haber Jesús. también ulceritas si es por citomegalovirus, lo que sea. Creo que en algunas series gringas sale. Mononucleosis. ¿Sí han escuchado mononucleosis? Bueno, Ay, somos la enfermedad unos- del beso. Sí, no veo Grey's Anatomy. Yo no veo nada de eso. Ok, pues ya ahora aprendimos algo. ¿Vieron la nuevo. del mono? Por supuesto. Eso sí, ¿también? Sí, Ok. no, bueno. Y así nos podemos ir. Ahí está, entonces piense si va a ser beso de 3 o Sí, de va a 2. ser el beso negro. De toda la amplia variedad de besos, pues los el riesgos. beso blanco. Exacto, siempre hay. Pues pasemos a las sex news que Pues hoy nuestra están. sex noticia de esta semana es que, pues hace unos días, durante su gira por España, hablando, que seguimos allá en la madre patria, los miembros de Molotov fueron entrevistados por un medio del Europa Press. En dicha entrevista surgió el tema que ha sido polémico, sobre todo en los últimos años, ¿verdad? De que la canción Pluto, sin L, su significado y la interrogante sobre si es una ofensa o no para la comunidad LGBT, sobre todo a la comunidad gay, ¿no? Molotov ha declarado siempre que pues no lo es, que es una crítica hacia la clase política de México. Sin embargo, pues lo polémico de esa entrevista en particular es que la banda asegura que no solo la canción no tiene una connotación homofóbica, sino que incluso es un himno para el colectivo LGBT. Entonces ellos declararon, no nos arrepentimos de la canción, hay que entender el contexto y el uso de las palabras en México. Allí se ha convertido en un himno. Si tú estás orgulloso de ser quien eres, no hay que sentirse ofendido. Eso declaró Randy, el baterista de la banda. Y bueno, pues en redes sociales hubo respuestas importantes a estas declaraciones. Por ejemplo, pues no sé, hay quien dijo, no señores, no se equivoquen. En mi caso, ¿no? Como el de muchísimas personas, cada vez que sonaban los primeros acordes teníamos que correr a escondernos al baño y teníamos que salir a otro lugar o éramos violentados, decía Cristian Chávez en su cuenta de TikTok. Él decía que no fue solo violentado física, sino también verbalmente varias veces y que sí se puede reivindicar la canción, pero no se puede decir que es un tema de la comunidad como tal, ¿no? Porque es un tema que dolió durante mucho tiempo a la comunidad y muchas personas pues han muerto lamentablemente por crímenes de odio y pues la palabra que escucharon fue esa, ¿no? Que les gritaron pues puto. Así que pues pedía un poco de respeto. También decía José Manuel López Velarde, dice, no es complicado o críptica la letra de puto de Molotov, es una retahíla de insultos a un político deshonesto, puto, maricón, nena, quiere llorar, más allá de insultar con estos adjetivos, es un recurso homofóbico, un tanto misógino y bastante básico. Bueno, José Manuel López Velarde es autor y director de Teatro Mexicano. Pues así, con esta nota, Víctor Castellanos, ¿qué opinas? No, pues yo sí te vi a ti bailando y brincando esta canción. Sí la brinqué y la bailé durante mi adolescencia, la verdad. Sí, y luego. Y luego, perdón. Me parece, o sea, interesante esta... Sí, porque yo en lo particular no siento que sea una canción que a mí me haga sentir agredido. Lo cierto es que, o sea, esto último que dice José Manuel López Velarde, que, o sea, como que para denostar a alguien, ¿no? Usan Usan, la y palabra. es como, porque sí es como, o sea, Molotov es muy como en contra de, pues como Del de gobierno. los regímenes opresores, etcétera, ¿no? Del gobierno. Entonces como que su canción más bien como critica a los corruptos, así diciéndole puto y quiere llorar y no sé qué, y lo que él dice es como de, o sea, es que sí es muy básico, como esos insultos, porque es igual que en el grito homofóbico Del estadio. ¿no? Del estadio, que es como de, o sea, no es necesariamente que se cuestione su sexualidad, sino que se refieren a él como una persona débil, ¿no? O sea, por eso también aquí dice que es misógino, porque, o sea, ser puto es que no tienes como la hombría suficiente, el valor, la fuerza, ¿no? Y por eso es que...
Pero pues yo creo que Mónica lo va a seguir brincando y bailando. Hasta que me inviten a una boda. Sí, pues yo creo que, quizá el contexto en el que se escribió. Sí, eso no es un himno, o sea, y también es cierto, muchas veces llegamos a ir a bares gays y la tocaban y sí es cierto que todos brincaban o brincábamos. Pero un poco, digo, no defendiendo la canción, sino tratando de ser abogada del diablo, es que lo que hemos platicado en otras cuestiones, también ahorita, o sea, está mal la declaración de decir que es un himno, porque no lo es, eso sí es reprobable. Pero, digamos, si ahorita analizamos la letra de canciones que se escribieron hace 30, 40 años, por supuesto que vamos a encontrar muchas que están llenas de misoginia, de homofobia y de una serie como de todas cuestiones. las de Vicente Fernández, para empezar. Sí, de José Alfredo Jiménez, que te invitan al vicio, en Bueno, fin, es que está bien, pero a violentar a una mujer, o sea, digo, no está bien que te inviten al vicio, pero es menos grave, me parece, que a violentar No, pero a una mujer, ¿no? también tienen algunas letras de Y misoginia. sí es cierto que es producto de la época y del contexto, y qué bueno que estamos cambiando, que va muy lento la cosa, ¿no? Pero sí, mientras ese tipo de palabras sigan sirviendo para ofender y violentar, pues vamos usando otras, además siendo el idioma castellano tan rico, qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Ya lo dijo el filósofo Juan Gabriel. Exactamente. Oye, que entonces sería bisexual. Ahí regresando a tu chisme. Volviendo al tema. Es que ahí sí tendríamos que preguntarle a él. Pero ya no está. Saca la ouija. La ouija. Porque tú, o sea, digamos, por ejemplo, una persona HSH, o sea, igual, o sea, sus prácticas sexuales no definen su orientación sexual. Totalmente, Entonces, igual él, totalmente. o sea, sus prácticas que tenga, porque ni siquiera sabemos si más bien eyaculó y lo metió en una jeringuilla de pavo y la mujer se lo... Ay, sí, Víctor. Como No, puede ser. inseminación, ¿no? Hay casos de las jeringuillas. O quizás solo quería trascender y tener Tener hijos. descendencia, sí. Sí, o sí tenía... Pues es que también hubo quien lo declaró hizo. después que sí les hacía invitaciones a mujeres y no es como Pero él, esté bien o o mal, sea, solo lo que- como que a lo mejor y sí tenía... O sea, lo que hay que saber es más bien, o sea, y más allá de sus prácticas sexuales, pues cómo él se definiera es lo importante. Pero él nada más dijo que lo que se ve no se juzga y pues... Y está muy bien. ¿Para qué andan? Pues, Y entonces- ¿por qué tiene uno que andar dando Que explicaciones? Eso. Que empede. ¿Qué aprendiste el día de hoy, Víctor Castellanos? Ay, pues nada. Vámonos ya. Borren la última hora porque no sirvió de nada, porque Víctor no aprendió nada. Pues sobre todo me quedo con que aunque, o sea, como, sí, o sea, una cosa que ya pues medio creo que sabemos, que el VIH y cualquier infección tiene como su naturaleza, pero que ahí vamos, ¿no? Con los avances lentos, pero que incluso los estudios para el VIH han servido para otras vacunas, que tal vez la composición del organismo no sea tan compleja, ¿no? Como la del VIH, que sí, pues nos ha dado bastante lata. Usted, doctora, ¿con qué quiere que nuestro público con qué idea se vaya? Pues, ¿O que no se vaya? que no se vayan, que se queden, pero que se lleven, yo creo que 2 mensajes. Primero, lo que decíamos, ¿no? Definitivamente todo mundo, acérquese por favor a los servicios de detección y por supuesto prevención, atención y tratamiento, pero primero detección de VIH y ITS, ¿no? Están las clínicas Condesa, la de Benjamín Gil, la de Iztapalapa, todos los servicios son gratuitos, igual en Capacits, igual en IMSS e ISSSTE con sus deficiencias, pero ahí vamos, lento, pero ahí vamos. Y la otra cosa es que, pues tristemente, a pesar de que 40 años después tenemos tratamientos para el VIH de una sola tableta, un ensayo clínico de vacuna en fase 3, pues nos falta un chorro en materia de derechos humanos, Claro. discriminación, todavía educación sexual básica, ¿no? Entonces también, pues creo que todos los que estamos acá y por supuesto los radioescuchas, ¿cómo les dices? Sex escuchas. Sex escuchas, muchas gracias. Ay, sí, hasta yo me Pues, trabo. sex escuchas. Pues sí, creo que todos somos actores clave. Entonces hay que seguir presionando para que de veras también, así como ha avanzado la ciencia un chorro y la medicina en esto, pues se avance en materia de derechos humanos y demás, ¿no? Y de acceso, por supuesto que hay avances, pero sigue siendo también pues, el tema. Y al inicio de la pandemia presionaban las ONGs y la sociedad civil organizada. Y se ha diluido un poquito, ¿no? Entonces, porque tenemos ya muchas más cosas y damos por sentado muchas cosas, pero sigamos como presionando en ese sentido para que PrEP y demás esté disponible y para que avance sobre todo en materia de derechos humanos y de no discriminación y estigma. Claro. Así es. Pues eso que, pues usted infórmese,
¿no? Que ya las decisiones que tomen su vida de cualquier sentido sean informadas, como bien decía la doctora, que pues ya existen estos métodos de prevención y de tratamiento gratuitos para que no haya también pues ya el pretexto de que si usted no se quiere tratar es porque no quiere, la verdad. O que busque, ¿no? Que nos escriba o que escriba a organizaciones o a las clínicas en donde los pueden asesorar. Y pues después de todo, pues ya hay un avance, ¿no? Y que pues seguimos avanzando. Pues muchas gracias, doctora. Muchas Gracias. Mónica. Y Muchas nos vemos gracias. en nuestra siguiente emisión. Adiós. Besos, abrazos, apapachos. Esta es una producción de Sexo en Punto. Participamos Víctor Castellanos, Mónica Salcedo, Daniel Cázares y Alma Cuadros. Música original de Nasdaq Jones.